Si están por primera vez con nosotros o nos están visitando, estamos estudiando una serie que titulamos Sígueme. Hemos venido estudiando en esta serie diferentes narrativas de la vida de Jesucristo, en donde aprendemos, ¿no?, lo que significa realmente seguir a Cristo, ¿no? Vimos al principio cómo, más bien a quienes invitó a seguirlo. Nos dio mucho gusto identificarlo porque nos damos cuenta que invitó a pecadores, invitó a gente que no creía en Él, precisamente con la intención de que mientras más de cerca lo siguieran, se empezaban a transformar sus corazones, ¿no? Estudiamos en la segunda semana cuál es el proceso a través del cual todos atravesamos cuando empezamos a seguirlo, ¿no? Cómo vamos pasando de una fase a otra en donde cada vez nos adentramos más, empezamos a hacer cosas de forma diferente, a su manera, hasta que hay un momento en donde empezamos a vivir la vida para Él, entregamos todo, ¿no? Veíamos cómo el factor más importante que nos detiene de dar ese último paso de entregárselo todo es el miedo. Y por eso lo que Jesús está tratando de hacer en tu vida y en mi vida es que tengamos una fe tan poderosa que se sobreponga a nuestros miedos y de todas maneras sigamos avanzando detrás de Él a donde Él nos mande. La semana pasada vimos un tema, medio engañoso el título, ¿no? Cómo debe de vestirse un seguidor de Cristo, pero hablamos cómo lo que Jesucristo dijo es lo que debe de ser la diferencia entre la gente que me sigue y la que no es la forma en que se aman. Ámense unos a otros como yo los he amado, que la gente los vea amarse y diga, este seguro es cristiano. Esa es la diferencia, el amor, ¿ok? El día de hoy, miren, vamos a hablar de algo que pues la verdad no es muy popular, es algo que tampoco se toca muchas veces en la iglesia. Vamos a hablar de cuál es el costo de seguir a Cristo. Cuando tú entablas una relación con otra persona, cuando entablas relación entre empresas, cuando redactas un contrato, siempre hay beneficios y sacrificios, ¿no? O sea, hay cosas que tú tienes que poner y cosas que esperas recibir. En la relación con Cristo es exactamente igual. Nosotros sabemos que hay unos beneficios maravillosos por seguir a Cristo, pero toda persona que sigue a Cristo un día se va a enfrentar con el costo que significa seguirlo. Y Jesús es muy claro en este sentido, así es de que el día de hoy vamos a estudiar un pasaje en el cual Jesucristo nos dice clarito cuál es el costo de seguirlo, ¿okay? Vamos a darle gracias a Dios y vamos a estudiar el costo de seguir a nuestro Señor. Padre, te amamos, Padre, te damos de verdad gracias por ese sacrificio en la cruz que nos dio vida, que nos da acceso a ti, que nos ayuda a empezar a escuchar tu voz. Y sabemos, Señor, que cuando empezamos a escucharte, empezamos a recibir la invitación a seguirte. Queremos ser verdaderos seguidores tuyos, Padre, y por eso te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos, que nos permitas entender claramente lo que tu Hijo Jesucristo nos va a enseñar el día de hoy, porque entendemos que estas cosas son cruciales para realmente ser tus seguidores. Ayúdanos a entenderlo, que tu Santo Espíritu sea nuestra guía, te lo pedimos en el hermoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, el pasaje del día de hoy se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, su programa dice Marcos 8, versículos 27 al 38, y les voy a decir lo que vamos a encontrar en este pasaje. Desde el inicio, el pasaje nos va a decir que Jesucristo se está moviendo entre aldeas con su gente, y van sus discípulos más cercanos con Él, pero a Jesucristo ya en ese momento también lo va siguiendo mucha más gente. O sea, hay gente que va caminando más o menos cerca de Él, siguiéndolo a donde va. Y Jesucristo sabe que entre esas personas que lo vienen siguiendo hay algunos seguidores y otros que vamos a determinar consumidores. Y ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre esos dos. Y Jesucristo quiere que esos consumidores entiendan qué es lo que tiene que ser para que se puedan convertir en seguidores. Va a tener un intercambio de información con Pedro, ¿verdad?, que lo va a llevar a darnos unas enseñanzas muy profundas, y luego va a terminar cuestionándonos con un par de cosas que tú y yo tenemos que resolver, tenemos que responder, porque la respuesta a esas preguntas te va a ayudar a descubrir algo acerca de ti que es maravilloso, y si verdaderamente llegas a esa conclusión, vas a poder seguir a Cristo con todo tu corazón. ¿Ok? Entonces vamos a empezar en Marcos 8, versículo 27, dice: Jesús y sus discípulos fueron entonces a las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino Jesús les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿No? O sea, va caminando Jesucristo con sus discípulos, hay más gente siguiéndolos, pero hablando con sus discípulos más cercanos, les dice: ¿qué se dice de mí? ¿No? Es lo que todo el mundo quiere saber, ¿no? ¿Qué dicen los demás de mí? ¿No? No les recomiendo que le pregunten eso a sus amigos, porque no les va a gustar lo que la gente dice de uno, o peor aún, les va a decir nada, no dicen nada, ¿no? Ni te conocen. Pero bueno, piensen en esto, dice, Jesucristo ya sabe qué se dice de él.
sea, él conoce el corazón de la gente. Por lo tanto, si les está haciendo esa pregunta es porque los está guiando a un lugar en particular, ¿no? Y entonces la respuesta en el versículo 28 dice, ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros más que alguno de los profetas, ¿no? Esto es normal, ¿no? La gente tiene tiempo de no ver milagros como los que Jesucristo está haciendo, ¿no? Lleva mucho tiempo de silencio, Dios no les ha hablado, no les ha dicho nada, ¿no? Y entonces aparece Jesucristo y entonces empieza otra vez los milagros. La gente dice, no, estoy seguro es uno de esos profetas de los que nos contaban nuestros papás, ¿no? O nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, porque tienen generaciones sin ver este tipo de cosas, ¿no? Y entonces contestan estas cosas. Pero entonces llega la pregunta que verdaderamente quería preguntarles él y les dice esto. Entonces él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Esa pregunta, lo que le está diciendo es, ¿ya me ven? ¿No? O sea, ustedes me vienen siguiendo desde hace cierto tiempo, han escuchado mis enseñanzas, me han visto hacer milagros, ya se dieron cuenta de quién soy, por fin ya entendieron, ¿no? Y Pedro, el impulsivo de Pedro, ¿no? Dice, tú eres el Cristo, ¿no? O sea, esta vez le dio Pedro, no le atinó, ¿no? Porque a veces dice unas barbaridades, pero bueno, en este caso dice, tú eres el Cristo. Y les voy a decir por qué lo dice de esa manera con un artículo, el Cristo. Cristo, aunque algunos ignorantes piensan que es el apellido de Jesús, no es así, ¿no? O sea, no es Jesús Cristo, no. Cristo es una palabra griega que significa Mesías en hebreo. O sea, la palabra Mesías es una palabra hebrea. Y en español lo que significa es el ungido. Entonces, fíjense, los judíos tienen en ese momento miles de años esperando al ungido de Dios, al enviado de Dios que iba a llegar a la tierra e iba a liberar al pueblo de Israel, ¿verdad? Y los iba a glorificar otra vez. O sea, el pueblo de Israel otra vez iba a estar en una posición de poder. Entonces lo que Pedro le está diciendo a Jesús es, tú eres al que estábamos esperando, tú eres el ungido de Dios, ¿verdad? Que los profetas nos hablaron de ti y que vas a llegar porque tú eres el que nos va a venir a liberar, tú eres el Mesías, el ungido. ¿Okay? Entonces, fíjense lo raro de la respuesta de Jesucristo, dice, pero Él les mandó que no dijeran nada a nadie acerca de Él, ¿no? O sea, como que en ese momento tú dirías, oye, pues, yo pensé que el objetivo de todo esto era revelarte ante nosotros, ¿no? No quieres que digamos nada, pero la verdad es que ahí Jesucristo todo lo que les está diciendo es, los tiempos son de Dios. Cuando Él diga, entonces me voy a revelar, y mientras no me diga, no lo voy a hacer. No le digan nada a nadie, ¿ok? Pero una vez que lo identifican, una vez que dicen, ok, tú eres el Mesías, ahora les voy a decir, ok, entonces les voy a decir lo que va a pasar porque soy el Mesías. ¿Ok? Entonces fíjense cómo continúa en el versículo 31. Dice, Jesús comenzó entonces a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que tenía que morir y resucitar después de 3 días. O sea, él necesitaba que lo identificaran para poder decirles, ok, entonces si tienen claro quién soy, entonces saben que yo tengo que morir a manos de esta gente, que me van a rechazar. Yo sé que ustedes quisieran que el pueblo me recibiera, que la élite religiosa, ¿verdad?, me recibieran y me pusieran en el trono y todo el mundo me venerara, pero eso no es lo que va a pasar. Porque soy el Mesías, si han leído las Escrituras, sabemos que voy a morir, ¿verdad?, me van a crucificar, pero al tercer día voy a resucitar. Y es irónico que en el versículo 32 empieza diciendo, esto se lo dijo con toda franqueza. O sea, lo que está diciendo es, no habló con parábolas, no habló con lenguaje que no entendiera, se los dijo transparente, ¿verdad? Voy a morir. Y sin embargo, tú y yo sabemos que sus discípulos no le entendieron lo que estaba diciendo, hasta que no lo vieron resucitado, no dijeron, ah, de eso es de lo que estaba hablando, y todas las enseñanzas del pasado empiezan a caer en su lugar cuando lo ven resucitado, y ahí les está hablando clarito, pero no le entienden. Pero fíjense lo que sucede. Pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. ¿Ven la imagen de lo que está pasando? O sea, hace 2 minutos Pedro dijo, tú eres el ungido de Dios, tú eres el Mesías, el enviado, el que viene a salvarnos. Que dice, qué bueno que ya entendieron, me van a crucificar. Y Pedro, a ver, ven acá, ¿no? Porque dice ahí que se lo lleva a un ladito, ¿no? Ven acá. ¿Qué estás diciendo? Fíjense, Pedro confunde su rol y piensa que es el manager de Jesucristo, ¿no? Piensa como que es su representante de relaciones públicas. No le dice, ¿por qué te nos pones negativo?
¿Cómo que te vas a crucificar y te vas a morir? Y que no salgas con esas cosas. ¿No ves toda la gente tan emocionada que nos viene siguiendo? Mejor enséñales de la oración o camina un ratito encima del agua, algo, ¿no? Para que la gente, no, para que haya más multitud, no nos salgas con que te van a crucificar. Tú eres el Mesías, tienes poder. Yo te he visto calmar tormentas, alimentar a miles de personas, resucitar a gente. Tú no te vas a morir, no me digas esas cosas. Pero fíjense lo que hace Jesucristo. Dice, entonces Jesús se volvió a ver a los discípulos. ¿Qué nos dice eso? Los discípulos están un poco separados de él y Jesucristo lo que quiere es que escuchen lo que está a punto de decir. Se voltea a ver a los otros y viendo a los otros va a reconvenir a Pedro. Dice, se volvió a ver a los discípulos y reprendió a Pedro. Le dijo, aléjate de mi vista, Satanás. O sea, sin ver a Pedro, voltea a ver a los discípulos y dice, aléjate de mi vista, Satanás. Hay gente que piensa que Jesús está siendo muy fuerte con Pedro, pero en realidad no tiene que ver con Pedro. Jesús sabe cuál es la fuente de esa idea, la fuente de esa comunicación. Ese no es Pedro, ese es Satanás haciendo algo en el corazón de Pedro, ¿verdad? Y entonces Jesucristo dice, no, este es Satanás, fuera de aquí, Satanás. ¿Okay? Y le va a decir a Pedro lo que está pasando en su corazón. Y pongan atención porque nos lo está diciendo a todos. ¿Okay? Dice, tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Este es el problema de mucha gente que está cerca de Jesucristo. Lo que le está diciendo a Pedro, le está diciendo, mira Pedro, tú ya estás muy contentito con este asunto de la fama. Ya te gustó que la gente te aplaude porque eres mi seguidor, ¿no? Que por asociación pues tú eres como que el principal del grupo. Ya te está gustando esto, ¿no? Y entonces lo que está sucediendo es que te estás comportando como un consumidor en lugar de como un seguidor, porque estás más preocupado en lo que tú recibes que en lo que yo quiero para ti. Fíjense, vamos a ver la diferencia entre esos dos términos. Dice su programa, un consumidor sigue a Jesús por los beneficios, de los beneficios de seguir a Jesús, siempre que no sea mucho el sacrificio. Es decir, un consumidor es una persona que está cerca de Jesús, que van caminando ahí en la bola, ¿no? Cerca de Jesucristo por a ver qué pasa, ¿no? A ver si sana a alguien, a lo mejor reparten tortas de pescado gratis otra vez, ¿no? O sea, ahí andan cerca nada más para ver qué reciben. Eso se aplica a nosotros también, ¿no? La gente que viene a la iglesia para conocer a Jesucristo porque quiere restaurar un matrimonio, ¿no? Porque tiene problemas económicos, porque alguien se enferma, y entonces de repente quieren acercarse a Jesús para ver si hay algún beneficio de seguirlo, y lo van a seguir siempre y cuando no haya un costo involucrado. Siempre que no haya mucho sacrificio, yo me sigo acercando a Él a ver qué me toca, a ver qué beneficio me da, pero que no me vaya a pedir algo, por favor. Un seguidor camina con Jesús sin importar el costo. O sea, el verdadero seguidor de Jesús persigue a Jesús. La recompensa es la relación personal con Él, no el beneficio que pueda traer. Y miren, sabemos perfectamente que hay montones de beneficios de seguir a Jesús. ¿Verdad? Mi matrimonio es mejor porque seguimos a Jesús. Mi relación con mis hijos es diferente desde que seguimos a Jesús. La manera en que yo trabajo, la paz en mi corazón, la manera en que tengo amigos, todo ha cambiado porque sigo a Jesús. Pero esa no es la recompensa. ¿Okay? Esos son beneficios secundarios. La recompensa es Él. Y cuando verdaderamente lo seguimos a Él, va a haber un costo. Entonces, lo que Jesús le está diciendo a Pedro es, Pedro, yo no quiero que estés siguiéndome por los beneficios que estás recibiendo de seguirme. Quiero estar seguro que cuando esto se ponga complicado y se va a poner, tú sigas siendo mi seguidor. Aunque de repente pase lo que pase. O sea, Pedro, tú no estás preocupado por lo que me va a pasar a mí. O sea, no estás diciendo, ay, que no te vayan a crucificar. No, estás preocupado por lo que te va a pasar a ti si me pasa algo a mí. Porque si a mí me crucifican, de pronto ya no eres popular, de pronto también a ti te van a perseguir, la gente te va a empezar a tachar, te van a rechazar, y entonces tú no quieres que eso pase y por eso me dices, no, ¿cómo que crucifixión? Vamos a seguir jalando masas. Quiero que dejes de estar preocupado por lo que tú quieres y empieces a hacer para ti lo más importante, lo que Dios quiere para ti y para mí, que es lo que conocemos como el plan de Dios. Tienes que estar más preocupado por el plan de Dios que por tu propio plan. ¿Ok? Pero de pronto, dice, Jesucristo decide tomar esto que acaba de suceder, esta enseñanza, para pasársela a toda la gente, ya no nada más a sus discípulos. Entonces fíjense lo que dice, luego llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, es decir, como que voltea y dice, a ver, todos los que están aquí caminando atrás de mí, acérquense por favor, todos aquí juntitos, los discípulos, ustedes aquí enfrente, Pedro tú en medio, ¿no? Tú aquí, escuchen claramente esto, ¿no? Y miren, lo que está a punto de decir Jesucristo va a significar algo muy diferente para la gente que lo está oyendo ese día que para ti y para mí. ¿Ok?
Tienes que entender eso. O sea, el costo para la gente que lo siguió en ese momento siempre va a ser infinitamente más alto que el que tú y yo vamos a pagar. Pero tienes que poner atención porque te está hablando a ti también al nivel en el que estés en este momento y a nivel de lo que te vaya a pedir en algún momento. ¿Okay? Pues está a punto de deletrear el costo de seguirlo. En el versículo 34 dice, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿No? O sea, si alguno quiere seguirme, es decir, si tú verdaderamente quieres ser mi seguidor, si quieres ser mi discípulo, si lo que te interesa es una relación conmigo, no beneficios secundarios, si realmente quieres ser seguidor de Cristo, primero dice, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa eso? Miren, ese concepto no es algo tan complicado y tan profundo que nos cueste trabajo entenderlo. De hecho, es algo que tú has hecho muchas veces. Te has negado a ti mismo. Por ejemplo, si tú saliendo de aquí vas a comer a un restaurante y quieres más o menos mantener la línea o no quieres gastar mucho dinero, a lo mejor termina la comida y llega el mesero y te dice, ¿no quiere un postre? Y en tu corazón te dice, pues sí quiero uno, pero... Entonces, no gracias. ¿Qué hiciste? Te negaste a ti mismo. Querías postre, pero te dijiste que no, ¿no? Ahora, no se confundan. No crean que si hoy en la tarde dicen que no al postre, ya son seguidores de Cristo. No tiene que ver con el postre. Nada más para que entiendan lo que significa negarse a sí mismo. Fíjate, negarte a ti mismo significa que va a llegar un momento, va a ser un momento de decisión en tu vida, en donde lo que tú quieres para ti y lo que Dios quiere para ti va a ser diferente. ¿Ok? Entonces, les puse una definición en su programa. Negarte a ti mismo significa decirle no a tus deseos cuando se contradicen con los de Jesús. O sea, cuando lo que tú quieres y lo que Jesús quiere se ve diferente, negarte a ti mismo significa decirle sí a Jesús y decirte que no a ti mismo. Ese momento es cuando tú vas a determinar si eres un consumidor o si realmente eres un seguidor. Entonces Jesús lo que está haciendo es voltear a ver a la multitud y les está diciendo, miren, quiero que esto quede transparente. De este momento en adelante, el que realmente me quiera seguir va a tener un costo. Y lo primero que van a tener que hacer es negarse a ustedes mismos, pero luego fíjense lo que les dice, tomen su cruz y síganme. Yo sé que cuando tú oyes eso, toma tu cruz, hay ideas que te pasan por la cabeza. Todos hemos visto un crucifijo, si alguno como nosotros crecimos en la iglesia católica, la iglesia a la que yo iba tenía un crucifijo con el cuerpo de Cristo crucificado, todos hemos visto uno, la mayoría tenemos una cruz en nuestra casa, muchos de ustedes traen una colgando, ¿no? A lo mejor vieron la película La Pasión de Cristo y vieron la escena de la crucifixión. Hay gente que piensa que exageraron la violencia en la escena de la crucifixión, se quedaron cortos, O sea, gente que adelantaba esa escena porque era demasiado violenta, había demasiada sangre. Esa escena es la razón por la que esa película es solo adultos, por la violencia tan gráfica de la crucifixión. Entonces tú a lo mejor has visto esas cosas y piensas que cuando Jesucristo te dice, toma tu cruz, sabes de lo que está hablando. Pero te puedo asegurar una cosa, la idea que te cruce por la cabeza no tiene nada que ver con la idea que le cruzó a la gente que estaba sentada enfrente de él ese día. Porque aunque tú has visto un crucifijo, nunca has oído a la gente gritando cuando le estaban crucificando, no has olido, ¿no? La sangre, ¿no? El ver a una persona que se está muriendo poco a poco, a la que le están torturando, nunca has visto una cosa así, no la has experimentado. Y estas personas que están ahí vieron decenas, si no es que centenas de gente crucificada. El Imperio Romano, cuando tomó Jerusalén, ¿no? se opusieron así que crucificó a gente y los dejaron por meses colgados, pudriéndose ahí, como señal para que la gente jamás se levantara contra Roma. Entonces, cuando Jesucristo dijo, tomen su cruz, la idea que les pasó por la cabeza es muy diferente a la que nos pasa a nosotros por aquí. Entonces, te puedo asegurar que en ese momento hubo gente en la multitud que dijo, bueno, esto estuvo muy padre, las tortas estuvieron muy ricas, pero ya el costo se está poniendo demasiado alto, ya no sé si vale la pena seguirte. Y bien, Jesucristo conoce el corazón de esa gente y conoce tu corazón. Porque en este momento tu preocupación no es la crucifixión. Ninguno de ustedes cuando leen ese pasaje dicen, ¿me irán a crucificar? ¿O alguno alguna vez se ha preocupado por eso? O sea, las posibilidades de que tú mueras crucificado son 0.00001%, ¿no? ¿Existe la posibilidad? Pues sí existe. Pero es muy improbable. ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué no lo sigues? ¿Por qué no quieres afrontar el costo? Por la parte de negarte a ti mismo, ¿no?
sea, muchos de nosotros estamos viviendo en este momento ciertas cosas en nuestra vida. A lo mejor tienes un cierto nivel de éxito en algunas áreas de tu vida. Estás a punto de disfrutar ciertas cosas. Por fin te dieron la oportunidad que tanto habías estado buscando, ¿no? Estás disfrutando ciertas cosas. Y cuando Jesús dice estas cosas, dice, ¿y si lo que me pide es que deje esto? No, es que ahorita no lo puedo seguir, ¿no? Algunas personas dirán, ¿y si lo sigo cuando cumpla unos 65 años? ¿No? Como que los de 65 años ya no pueden pecar mucho, ¿no? Ya están medio viejitos, ¿no? Entonces, ¿qué, puedo empezar más tarde? ¿No? Porque en este momento me suena muy alto el costo. Entonces, fíjense, lo que hace Jesucristo, antes de que la gente pueda sacarse de onda por lo que acaba de decir e irse, porque acuérdense que hay enseñanzas de Jesús en donde termina la enseñanza y se espera. Y hay gente que dice, no, esto está muy difícil, y se van y lo dejaban, pero en este momento no lo permite. Sigue hablando y les voy a decir por qué. Porque lo que va a hacer es, antes de que tomes una decisión de si el costo suena muy alto, va a tratar de abrir tu perspectiva de lo que significa la relación costo-beneficio de seguirlo. Entonces, miren, estas siguientes líneas que vamos a leer son una enseñanza de Jesucristo que es brillante. La verdad, Jesucristo era un comunicador increíble. Y esta es una de las razones por las que yo estoy convencido que estas palabras las tuvo que haber dicho él, porque sería imposible que otro ser humano hubiera salido con esta brillantez y tuviera la humildad de darle el crédito a alguien más, ¿no? Yo hubiera puesto, y Marco dijo, no, que Jesús lo dije yo, ¿no? Pero esto lo dijo Jesucristo. Entonces, fíjense lo que les dice. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, piensen hasta ahí, ¿a quién le está hablando? En esa multitud y aquí. ¿Cuántos de aquí quieren salvar su vida? ¿No? Los que no levanten la mano, mentirosos anónimos, por favor, ¿eh? Porque todo lo que hacemos en esta vida es para salvar la vida. Todo lo que haces, ¿verdad? Comes todos los días, los que comen sanamente, porque no todo lo que comen es sano, pero los que comen sanamente, los que hacen ejercicio, cuando vas a cruzar la calle y volteas hacia los dos lados, ¿no? ¿Qué estás tratando de hacer? Mantener la vida, salvar la vida. Entonces, toda la gente que estaba ahí cuando dijo, ¿alguien quiere salvar su vida? Todo el mundo dijo, yo. ¿No? O sea, toda la audiencia estaba con él. El que quiera salvar su vida, pero fíjense cómo continúa, la perderá. O sea, ¿qué está diciendo? Claro, tú puedes tratar de salvar tu vida, pero estás consciente que de todas maneras la vas a perder. No importa cuánto ejercicio hagas, no importa si nada más comes espinacas de hoy en adelante, no importa cuántos malos hábitos elimines en tu vida, un día te vas a morir. El índice de mortandad sigue siendo 100%, ¿no? Entonces Jesús está diciendo, todo el que quiere salvar su vida, la va a perder. Entonces tú me dices, pues claro, la va a perder, ¿no? La vamos a perder, al final voy a perder todo. Pero fíjense cómo continúa. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Entonces Jesús dice, sí, la vas a perder de todas maneras, pero si la pierdes porque me estás siguiendo a mí, por causa del Evangelio, entonces no la estás perdiendo. Entonces lo que está diciendo es, mira, lo que tú valores, pues no sé qué valoras, no sé qué es más importante para ti, pero si pierdes las posesiones que tienes, esas cosas que de todas maneras un día van a desaparecer, si pierdes relaciones, gente que ya no quiere ser tu amigo, ¿verdad? La novia que se rehúsa a venir a esta iglesia, o el novio que dice, no, yo no voy a estar yendo a eso, si pierdes a gente, si pierdes trabajo, si pierdes lo que valores, lo que sea el centro de tu vida, dice, si lo pierdes por mi causa, no estás perdiendo nada. Al revés, lo estás salvando. Jesucristo dice, ya sé que te da miedo perder esas cosas. Por eso te lo digo, porque de todas maneras lo vas a perder. ¿Por qué no mejor lo haces inteligentemente y en vez de perderlo, lo ganas gracias a mí? Porque si me sigues, estás haciendo la mejor inversión de tu vida. ¿Okay? Aunque dejes ir esas oportunidades maravillosas, aunque dejes ir esos placeres mundanos que a lo mejor sientes que es lo que te tiene vivo y lo que hace a la vida interesante, dice, esa no es una pérdida. Pero todavía no termina. Dice, va a ser la misma pregunta de dos formas diferentes para tratar de ayudarte a descubrir algo maravilloso acerca de ti. Fíjate, el versículo 36 dice, porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? Ahí Jesucristo está retándonos a un juego de imaginación. Imagínate que tú tuvieras todo en el mundo, todo, lo que para ti signifique todo,
¿no? Porque hay gente que todo significaría a lo mejor ser dueño de una empresa súper exitosa, que le dejara unos rendimientos increíbles y que lo hiciera muy poderoso. Hay gente que todo significaría tener un condominio en la playa y poder vivir ahí, o tener ranchos con caballos, o viajar por todo el mundo, o poder disfrutar de cualquier comida que le guste. O sea, lo que todo signifique para ti. Dice, imagínate que tienes todo, pero que al final de tu vida, cuando llegaras al cielo, te dijeran, lo sentimos, pero tu alma se perdió. Dice, ¿de qué te sirve haber tenido todo eso? ¿De qué? ¿Te sirve de algo? ¿En ese momento te va a servir de algo? Entonces dice, para ponerlo en un contexto más claro, va a voltear la pregunta. Y dice en el versículo 37, ¿o qué puede dar uno a cambio de su alma? ¿No? O sea, otra vez vuelve a jugar el mismo juego de imaginación, ¿no? Imagínate que lo tienes todo. Y el último día de tu vida se te aparece un ángel del Señor y te dice, Marco, hoy en la noche tu alma va a ser requerida por el Señor y te tengo la mala noticia de que en este momento estás destinado a perderte. ¿Qué estarías dispuesto a darle a Dios para que yo salve tu alma? Si te hicieran esa pregunta, ¿qué estarías dispuesto a darle? De todo lo que tienes, que de todas maneras se va a quedar aquí, ¿qué estarías dispuesto a darle? Todo. Entonces, ¿fijan cómo Jesucristo acaba de contestar por nosotros esas preguntas? Dice, ¿de qué te serviría tener todo si se pierde tu alma? De nada. ¿Qué estarías dispuesto a dar para recuperarla? Todo. Entonces, fíjate lo que acabas de descubrir. Si realmente llegas a esa conclusión, estás descubriendo esto. Nuestra alma, dice su programa, vale más que todo lo que tenemos. Tu alma es tu posesión más valiosa. Nada se compara al valor de tu alma en la eternidad en presencia del Señor. ¿Okay? Eso es lo más valioso. Entonces nos damos cuenta que ese es el valor más importante que tenemos. Y ese es un descubrimiento que cambia vidas, ¿eh? Porque les voy a decir, los discípulos que estaban sentados ahí entendieron en ese momento la relación costo-beneficio. O sea, dijeron, o sea que las decisiones que tomen en este momento tienen un impacto eterno con mi alma. Y por eso esta gente estuvieron dispuestos a seguirlo, muchos de ellos. Bueno, Pedro murió crucificado. Casi todos los que estaban ahí presentes de sus 12 murieron muertes espantosas. Y estuvieron dispuestos a morir de esas maneras en vez de retractarse. En otras palabras, lo que estamos diciendo aquí, fíjense, es cuando Jesús nos dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz, lo que tomar tu cruz signifique, que ahorita vamos a analizar lo que significa, toma tu cruz y sígueme, ese costo no es tan alto como parece. Porque lo más valioso no es lo que hay aquí, sino tu alma y en dónde va a estar allá. Estas personas verdaderamente van a pagar ese costo y para nosotros a lo mejor es bastante más sutil y por eso a veces es más difícil. Pero miren, como Jesús sabe estas cosas, va a continuar hablando y de alguna manera nos está hablando a nosotros. Fíjense, dice, si en esta generación adúltera y pecadora alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, o sea, si alguien te dice a ti, oye, ¿tú eres cristiano? Yo creo que sí, ¿no? Porque te he visto entrar al hotel ese donde hay mucha gente. No, yo por ahí iba pasando, pensé que estaban regalando algo porque entró un montón de gente, ¿no? O sea, dice, si a ti alguien te cuestiona, ¿ya? Y te dice, tú eres un seguidor de Cristo y te da vergüenza, ¿no? O ves una situación, una oportunidad para hablar de Cristo, pero te da vergüenza, dice, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aquí está hablando del fin de los tiempos. Dice, cuando Jesucristo regrese, entonces todo el que se avergonzó de mí aquí en la tierra, nosotros nos vamos a avergonzar de él en el día final. Y miren, antes de que alguno se haga el harakiri saliendo del salón, porque yo sé que todos hemos pasado por lo menos una vez por una oportunidad de defender el Evangelio de Cristo, de extender el Evangelio de Cristo, de hablarle a alguien de Cristo y nos ha dado miedo, vergüenza y no lo hemos hecho. Entonces hay gente, y miren, hay personas con las que hablo consistentemente que están torturadas por ideas como esta. Es que yo una vez tuve la oportunidad y no lo hice seguramente, entonces se va a avergonzar de mí. Si tú llegas a ese punto, a ese lugar en tu cabeza, nada más acuérdate, ¿quién está sentado en la primera fila en medio? ¿Se acuerdan quién está sentado ahí? Pedro. Pedro, que en poco tiempo más adelante lo va a negar 3 veces con una confrontación de una niña que le va a decir, tú no eres uno de esos galileos. Va a decir, ¿Jesús quién?
¿no? 3 veces va a decir que él ni siquiera lo conoce. ¿Y qué hizo Jesús con él? ¿Lo expulsó? Dijo, fuera del equipo, tú, traidor. ¿O lo perdonó? ¿Lo restauró? Lo mandó al frente del equipo. El primer sermón cristiano en la historia del mundo la dio Pedro. 3,000 personas entregaron su alma a Cristo gracias a él. Miren, esa es la buena noticia para nosotros. Que nosotros vemos en la vida de los discípulos que lo rechazaron, lo negaron, lo traicionaron, lo dejaron solo, y Jesucristo siguió llamándolos una y otra vez hasta que entendieron y lo siguieron. Lo cual significa que si tú estás sentado en esta sala, estás a tiempo. Porque si estás sentado aquí hoy es porque Jesús te está hablando, te está pidiendo que lo sigas de alguna manera. A lo mejor estás en la fase 1, nada más de venir a escuchar, pero te está llamando. Y mientras estés vivo tienes oportunidad de empezar a verdaderamente seguirlo. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Fíjense lo que aprendemos. En primer lugar, sabemos que la salvación nos cuesta, ¿cuánto? ¿Cuánto nos cuesta la salvación? Nada. La salvación nos cuesta absolutamente nada, porque por gracia ustedes son salvos, ¿no? Por medio de la fe, no por obras para que nadie se jacte. O sea, nosotros somos salvos porque es un regalo de Dios. ¿Ok? Entonces, tu salvación, gracias a la muerte de Cristo en la cruz, no te cuesta nada, solo tienes que poner tu fe en Él. Pero seguir a Jesús nos cuesta todo. Cuando llegamos a la fase 4, esa fase 4, ¿se acuerdan cuál era? Le entregamos nuestra vida a Jesús. Pero no quiero que te espantes, porque necesitamos entender lo que eso significa. O sea, hay gente que dice, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Vender todas mis cosas, renunciar a mi trabajo, dejar a mi familia y seguirlo? Eso no es de lo que está hablando, Ese fue el precio que tuvieron que pagar ellos. Te voy a decir cuál es el precio que nosotros tenemos que pagar aquí. Va a llegar un momento en tu vida en donde vas a encontrar una división en el camino. Y tú vas a sentir un llamado muy fuerte por seguir por este lado. Y Jesús te va a decir, no, por acá. Quiero que te niegues a ti mismo, que dejes de perseguir las cosas que los hombres persiguen y te preocupes por lo que yo quiero para ti, y tienes que jalar para acá. Va a ser una decisión de esas atormentantes, ¿ok? Y te voy a decir cómo la vas a poder reconocer. Letra A. Será una decisión moral imperativa. O sea, va a llegar un momento en donde vas a tener una disyuntiva, en donde algo en tu corazón te va a decir, eso, esa posibilidad, eso que tanto has querido, eso que quieres lograr allá, está mal. Moralmente es incorrecto y no es lo que Dios quiere para ti, necesitas irte para acá. Nadie te lo tiene que decir. Tú solito, cuando llegue el momento en tu corazón, te voy a decir lo que va a pasar en ese momento. Vas a decir, híjole, esto es de lo que estaba hablando. No sé para qué fui ese domingo, ahora sé, ¿no? Porque esto es de lo que estaba hablando. Aquí viene la decisión y ahora voy a tener que decirle que no a esta oportunidad, o voy a tener que terminar esta relación, o voy a tener que cambiar de trabajo, o voy a tener que dejar este grupo de amigos, o voy a tener que decir no a ese viaje que quería hacer, o voy a X. Vas a ver esa disyuntiva y vas a decir, esto no está bien, esto es lo correcto. O sea, es una disyuntiva moral, pero imperativa. Tu corazón te va a decir, tienes que hacer esto. Y es Dios hablándote. Y letra B, de una vez te lo voy a adelantar, se va a sentir como una muerte. ¿Qué quiere decir eso? Esto va a ser algo que muy probablemente has estado codiciando, esperando, soñando durante mucho tiempo. Pero de la forma en que se va a presentar, tú vas a saber que no está bien. Y se va a sentir como una muerte porque vas a decir, pero esto es lo que yo siempre he querido. Es lo que he soñado. Llevo años tratando de llegar a ese punto. Entonces vas a sentir como que te están arrancando algo que parece ser un sueño tuyo, pero que no lo es. La Biblia dice que cuando tú confías en Dios, Él te concede los deseos de tu corazón. Entonces la gente confunde ese pasaje y piensa que lo que a mí se me ocurra que quiero es lo que Dios me va a dar. Pero lo que significa es que Dios pone deseos en tu corazón y esos son los que quiere que persigas. El problema es que muchos de nosotros ponemos deseos en nuestro corazón que son del mundo. Ves a otra gente triunfar, llegar a ciertas cosas y dices, yo quiero eso que él tiene, y entonces quieres hacerlo de la misma forma que el otro lo hizo, aunque esté mal. Y no es un deseo de Dios para ti. Entonces Dios te dice, no, aunque tú pienses que eso es lo que más quieres, confía en mí. Yo te creé, yo te diseñé, yo te cableé, yo te hice como eres y sé exactamente que si te vas por este lado, por aquí va a haber plenitud para ti. Aunque nunca alcances lo que tú crees
que querías alcanzar. Necesitas irte por este lado. Entonces va a ser una decisión moral, imperativa. Se va a sentir como que estás muriendo algo, pero ¿sabes qué más? Letra C, va a ser un momento de definición en tu vida. Va a ser uno de esos momentos que si das el paso de seguir hacia Jesucristo, te voy a decir lo que va a pasar. Vas a experimentar unas sensaciones, vas a sentir la presencia de Dios de tal forma, vas a empezar a escuchar su voz y a ver los resultados de lo que hiciste de una manera que es imposible que la experimentes o la veas si nunca das ese paso. Ese es el problema, que no te lo puedo contar. Cuando des el paso vas a decir, ¡claro! Pero si no lo das nunca, jamás vas a saber de qué estoy hablando. Porque la presencia de Dios empieza a ser real, la voz de Dios empieza a ser cada vez más constante. Es más fácil seguir tomando ese tipo de decisiones después de que la primera vez que ves la disyuntiva dices, yo voy de este lado. Y lo más maravilloso que sucede en la vida de una persona que hace eso es el cambio en su corazón y el testimonio y legado que deja para la gente a su alrededor. Y miren, les voy a dar un ejemplo de estos testimonios en nuestra iglesia. Suceden comúnmente. Y normalmente son gente que tú a lo mejor la ves y ni siquiera sabes qué está pasando en su vida. Pero miren, aquí en la iglesia tenemos a unos pastores de jóvenes que ahora también son pastores ejecutivos, que son Emilio y Jenny. Algunos los conocen, pero por si no los conocen, ahí están, Emilio y Jenny Brito. Fíjense, cuando ellos llegaron a la iglesia, empezaron a asistir, como todos ustedes, y un día estábamos en casa de la mamá de Emilio, de los papás de Emilio, y llegaron los dos emocionados a platicarnos un plan que tenían porque trabajaban para el municipio. Y entonces, después de terminar esa plática, Karina me dijo, estos son nuestros pastores de jóvenes, necesitamos reclutarlos. Los invitamos a tomar un café al otro día. Me acuerdo que llegaron y dijeron, ¿qué hicimos? ¿No? Los invitamos a tomar un café y les dijimos, queremos invitarlos a que vengan a ser los pastores de jóvenes. Y se emocionaron y entraron. Pero ¿saben cuál era el sueño de Emilio? Y el sueño del papá de Emilio para Emilio. Emilio iba para político, a toda velocidad, Trabajaba para el municipio, su papá trabajaba para el municipio. De hecho, el papá ya tenía diseñada toda una carrera política para él. Empezó a trabajar en campañas políticas con una persona que incluso llegó a ser presidente municipal aquí en Cancún y se lo estaba jalando para que se fuera con él. Y ese era su sueño y me dijo, es que es mi sueño, es llegar a la política. Yo soy una persona buena y quiero hacer bien, ¿no? Yo le decía, Emilio, si te metes a la coladera te vas a embarrar. No, esas cosas no son, no, pero es que yo voy a hacer cambios, vas a ver, ¿no? Bueno, estuvo durante unos meses en esa campaña, haciendo su trabajo como pastor de jóvenes y al mismo tiempo haciendo campaña. Yo que dormía como 2 horas al día, el pobre casi se nos muere en esos meses. Cuando terminó la campaña me dijo, ok, me voy a estar quieto un rato, pero yo sabía que todavía tenía el gusano. A la siguiente campaña, cuando se empezaron a acercar otras elecciones, un día nos hablan Emilio y Jenny y nos invitan a Karina y a mí a comer. Entonces es que les tenemos que decir algo. Entonces yo dije, en la torre. O sea, otra vez ya me lo jalaron y a ver si no ahora sí lo envuelven totalmente y se lo llevan. Le ofrecieron una diputación y aparte plurinominal, o sea, de esas que no hace falta ni votación, ¿no? Entonces se acercaron y nos dijeron, queremos decirte que nos hablaron otra vez y me invitaron a ser diputado. Entonces yo inmediatamente, ya sabes, ¿no? Confías en Dios, pero dices, ¿cómo le ayudo a Dios aquí, no? O sea, ¿cómo los puedo convencer de que no se vayan para allá, no? Pero antes de que abriera yo la boca, dice Emilio, pero ya les dijimos que no. Entonces nos quedamos así, digo, ¿les dijiste que no? Me dijo, sí. Jenny y yo hemos estado orando al respecto y hemos decidido que este es el llamado de Dios y esto es lo que vamos a perseguir y ese sueño que yo tenía no es de Dios para mí. Hoy, platicando con Emilio, le decía, ¿qué ha significado para ti haber tomado esa decisión? Me dice, todo, Marco. Dice, yo no sé dónde estaría mi matrimonio el día de hoy si hubiera seguido la carrera política. Yo hubiera tenido que irme a vivir a Chetumal, Jenny se hubiera quedado aquí, no sé si la distancia nos hubiera aguantado, yo iba a empezar a contaminarme de la política, estaría yo en un tiradero. Esto para mí ha significado todo. Pero ¿sabes qué es lo más importante? El legado que le estoy dejando a mis hijos, porque tienen 2 hijos preciosos, por ahí tenemos una foto, ¿verdad?, de Jethro y Joshua, ¿verdad? Imagínate qué historia le van a poder platicar ellos a sus hijos. ¿Qué historia le vas a contar tú a los tuyos? ¿Qué decisión tomaste? ¿Te das cuenta que estás creando a la siguiente generación de cristianos? Y ese era su sueño dorado, Y luego más adelante se enteró que su papá aparte ya había dejado planeadas cosas para que siguiera. La verdad es que no te das cuenta de lo importante de la decisión que estás tomando en el momento que lo haces.
yo sé que esta va a ser una decisión muy complicada. Y miren, les puse un versículo aquí, que es un versículo que nos fortalece, pero luego me di cuenta que este versículo es muy fuerte en ciertas circunstancias. Fíjense, Jeremías 11:29 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y estuve pensando en ese pasaje y me di cuenta que ese versículo es muy poderoso, una de dos: cuando todo está bien, ¿no? Cuando todo está saliendo bien, las cosas están maravillosas, ay sí, los planes maravillosos, Señor, o cuando todo está mal, cuando no tienes nada, cuando estás buscando trabajo, cuando alguien está enfermo, entonces dices: Señor, me aferro a tu versículo. Pero cuando estás a punto de tomar una decisión entre algo que sabes que no deberías de aceptar, pero que brilla mucho, y el camino de Dios, este versículo no te ayuda, porque dices: los planes, Señor, pero ¿estás seguro que este no es tu plan, Señor? ¿No? O sea, más bien quieres buscar versículos que digan: si confío en ti vas a allanar el camino, ¿no? Pues allana este. Pero aquí te está diciendo: los planes que yo tengo para ti son de prosperidad, de verdadera prosperidad. Emilio y Jenny, les voy a decir cuál es la realidad: nunca van a ser ricos. Emilio nunca va a ser el hombre más poderoso ni de la ciudad, ni del estado, ni del país. Sacrificaron esos sueños que tenían de ese tipo por una vida que en este momento, si platicas con ellos, te dicen: vivimos al día. Y hay momentos difíciles en nuestra vida en donde no sabemos para dónde voltear. Dice: pero nunca he tenido más paz en mi corazón que hoy. Nunca. Entonces piensa, ¿qué legado le quieres dejar a tus hijos? Si no estás en esa decisión, vas a llegar al momento de decisión. Pero ¿saben qué sea aparte? Que algunos que están sentados en esta sala están en ese momento de decisión. De hecho, algunos están pensando: este me ha estado espiando, ¿no? Porque ¿cómo sabe que estoy en ese momento de decisión? Si estás en ese momento de decisión y cuando llegues a ese momento de decisión, por favor, tú mismo hace rato viste cómo llegamos a la conclusión de que lo más valioso que tienes es tu alma, lo más valioso, tu posesión más valiosa. Y no puede ser casualidad que estés escuchando estas palabras. Dios te trajo el día de hoy aquí para escuchar esto. Y te está diciendo: te amo con todo el corazón y sé perfectamente lo que es mejor para ti. Así es de que en el momento de decisión, por el amor de Dios, síguelo, obedécelo. Se va a transformar tu vida. Piensa en esto. Ese día que estaba Jesucristo hablando enfrente de estas personas, muchas personas que estuvieron ahí decidieron no seguirlo. ¿Sabes qué le pasó a esa gente? ¿No saben? Ni yo. No tengo la más remota idea de qué les pasó. La Biblia jamás vuelve a hablar de ellos, pero les puedo asegurar una cosa: no sabemos qué les pasó. O sea, honestamente no sabemos, porque mucha gente después en Jerusalén se convirtió, muchos se hicieron cristianos. No sabemos en dónde terminaron, pero les puedo asegurar que el día final de los tiempos, cuando Dios estaba repartiendo las recompensas en el cielo, todas esas personas que en ese momento decidieron no seguirlo, cuando vean lo que va a suceder con los que sí lo siguieron, van a pensar: daría todo en este momento por regresar a ese día y decir: sí te sigo, sí te sigo. La salvación no te cuesta nada. Seguir a Cristo te cuesta todo en este mundo, pero no seguirlo te cuesta muchísimo más. Cuando venga el momento, síguelo. Vamos a orar. Padre, Señor, yo sé que esta es una de esas cosas que para todos los que estamos escuchando estas palabras, con todo y lo que aprendemos, con todo lo que leemos, con mucho que caminamos contigo, el momento de decisión es muy difícil. Te pido, Señor, para todas estas personas que estamos escuchando, que estamos aquí sentados, que nos ayudes a tomar esa decisión desde antes de llegar a la disyuntiva. Que tengamos una seguridad en ti, que sepamos en el momento que venga que lo que tenemos que decir es sí a lo que Dios quiera para mí. Te pido, Señor, que nos mandes ese momento de decisión, con todo lo angustiante que va a ser. Ese es mi deseo para cada uno de los que estamos aquí, porque va a ser en ese momento en que realmente nos vamos a convertir en tus seguidores, sin importar la profundidad
de la decisión que estemos tomando. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu Hijo Jesucristo que vino a enseñarnos todas estas cosas, Padre. Danos la sabiduría y la fortaleza para siempre decirte sí a ti y no a nuestras corazonadas mundanas, Padre. Te amamos y te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.